Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al ápice. Este fin de semana tenemos por delante la sexta prueba del Mundial de MotoGP en el circuito Bugatti Le Mans. Por lo tanto, vamos a empezar el vídeo haciendo un análisis del trazado y finalizaremos el mismo haciendo un resumen de lo sucedido en la cuarta cita del Mundial de Superbike el pasado fin de semana en el circuito de Cremona, donde precisamente en casa el italiano Nicolo Bulega ha conseguido sumar su segundo pleno de victorias de la temporada. El italiano está completamente dulce, tiene un nivel de entendimiento encima de su Ducati espectacular, ha dado ese paso en adelante en comparación con la temporada pasada y esto choca sobre todo con esa situación más delicada que está teniendo BMW y Toprak, que aunque vayan segundos en el campeonato, tienen ese agua en el cuello, ¿no? Para poder seguir el ritmo de Bulega con la Ducati. Y sobre todo también, pues bueno, esto se debe a ese cambio de reglamento de última hora para esta temporada, que no les permite montar el chasis que sí que llevaban el año pasado y por lo tanto no tienen las mismas prestaciones, ¿no? Saliendo de las curvas, generando esa tracción, esa velocidad a la salida de los diferentes virajes y además están acusando muchísimo el desgaste del neumático que tienen que hacer en las primeras vueltas para intentar tener una velocidad suficiente y por lo tanto en las segundas partes de carrera la vida de ese neumático llega en una situación un poquito más delicada que en la que sí que pueda mantener las panigales, ¿no? Así que, dicho esta breve introducción, vamos a empezar con el análisis del circuito Bugatti. Bien, el circuito Bugatti fue edificado en 1965 como trazado permanente alrededor de la pista de las 24 horas de Le Mans. Este es el tercer circuito más corto de todo el calendario de MotoGP, con una longitud de 4,19 kilómetros de distancia y una anchura de 12 más 1 metro. Si tuviésemos que definir la base, la tipología de este circuito, sería la de Stop and Go, con fuertes aceleraciones, importantes frenadas y básicamente cómo podemos ejemplificar, ¿no? Con qué datos podemos refrendar esta información que os decimos. Bueno, tenemos un total de 3 curvas que van a ser las dos anteriores a la línea de meta, la 12 más 1 y la 14, que se van a hacer en primera velocidad junto con la curva 8, la de Garage Bell, y un total de 8 curvas que se van a hacer en segunda. Tenemos también un total de 7 curvas que se hacen por debajo de los 100 km por hora. Esto refleja muy bien aquellas aceleraciones que tenemos desde abajo y aquellas frenadas que básicamente obligan a los pilotos a reducir muchísimo la velocidad y tener muy buenas salidas en las curvas y por lo tanto tener una tracción que sea fundamental, ¿no? Para conseguir un buen tiempo por vuelta. También el uso de los frenos por vuelta, tenemos que van a ser un total de 9 veces, alrededor de 29 segundos y durante el 32% del total de una vuelta al circuito de Bugatti. Estos son los datos además que nos ofrece Brembo del tiempo que los pilotos de MotoGP en este caso están empleando los frenos. La recta más larga que tenemos es saliendo de Carasberg hasta la chicane de la 9 y la 10, que va a ser una recta que dé lugar a una longitud total de 674 metros. Y además, aprovechando también a colación de la chicane de las 9 y 10, este es un circuito que tiene muchos puntos de cambio de dirección, de diferentes chicanes. Por lo tanto, hace que el trazado sea muy completo. Necesitas tener una moto ágil en esos cambios de dirección. Si tenéis la oportunidad, que precisamente además Jorge Lorenzo es el piloto que más victorias ha conseguido en máxima categoría en este circuito, un total de 5, ahora os voy a poner también el dato en pantalla. Si tenéis básicamente a lo que iba la ocasión de repasar aquellas victorias de Lorenzo, si os fijáis a medida que van avanzando las vueltas, cómo iba haciendo la diferencia entre la chicane Dunlop, que es la primera chicane que vamos a tener en el circuito, la 9 y la 10, y la de Garage Brew, que es la chicane de la 11 y la 12. Era impresionante. Por lo tanto, necesitas tener, como os decía, una moto ágil, que la sientas muy bien delante para esos cambios de dirección y tener mucha confianza, y también una moto que frene muy bien, porque vamos a tener frenadas con inclinación, vamos a tener situaciones delicadas para el flanco del neumático cuando estás en bajada, cuando te está empujando muchísimo el neumático trasero, como va a ser la curva 6, conocida como la curva Chapelle, que además es un viraje muy largo en el que necesitas tener una salida de curva con alta velocidad, por lo tanto mucha tracción la que te demanda la moto en este sentido del neumático trasero. Y también vamos a verlo a la siguiente curva, la curva del museo, la 7, donde aquí hay una fortísima aceleración y este punto te va a permitir llegar con opciones reales para poder intentar acometer el adelantamiento a la llegada
a esa frenada de Garage Belt en la curva 8, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito en orden, que he ido adelantando acontecimientos y datos en esta vuelta. Empezamos en línea de meta. Como veis, este es el único punto del circuito donde los pilotos de MotoGP llegan a subir a sexta y llegan a la primera curva Dunlop, a la que llegan también a más de 310 km por hora, bajan hasta cuarta, emplean los frenos, posicionan la moto lo suficiente para hacer esa segunda curva consecutiva derecha, van de línea a línea, prácticamente se hace seguido y empiezan a apuntalar el gas a unos 210. Curva 1, la curva Dunlop, como os decía, fue el sitio fatídico para Alberto Puig, que básicamente le forzó a su retirada. En 1995, el piloto barcelonés venía en un estado de forma excepcional, había conseguido además en dicha temporada su primera victoria en 500, que por desgracia sería la última, y la primera victoria en máxima categoría para un piloto español en el circuito de casa, como pasó en el circuito de Jerez, y ya contábamos también en la pasada previa del Gran Premio de España en el circuito de Jerez, Ángel Nieto, ¿no? Bueno, en este punto Alberto Puig venía muy fuerte, intentando buscar la vuelta de pole para salir bien posicionado el domingo, y con la mala fortuna que perdió el tiempo delantero a altísima velocidad. Y bueno, debido a la falta de protecciones suficiente en ese punto, acabó pasando por debajo de aquellas, bueno, protecciones inflables que ni mucho menos tenían el mismo nivel de tecnología y capacidad de absorción del impacto como son los AirFence actuales. Pues bueno, acabó titubeándose casi por todos lados la pierna izquierda, quedándose en un estado súper delicado. Aquello lo obligó a estar fuera de la competición durante muchísimo tiempo, y destino, casualidades de la vida, la siguiente temporada en el 96, esto llevó precisamente a que el circuito Bugatti estuviera ausente en el calendario del Mundial de Motociclismo, no volvió hasta la temporada 2000, pero el Gran Premio de Francia se disputaba en el circuito de Paul Ricard, donde Alberto Puig consiguió su siguiente podio después de la lesión y la ausencia tan larga que tuvo en el Mundial, pero igualmente no pudo seguir como piloto en activo Alberto debido, bueno, a esas consecuencias que se le quedó en la pierna izquierda. Sufría mucho en las curvas a este sentido y no tenía esas mismas sensaciones, esa misma capacidad de agresividad debido a esas limitaciones físicas, ¿no? Por desgracia que sufrió el piloto catalán. Lo que permitió la reincorporación del circuito Bugatti al Mundial de Motociclismo fue la reforma que se produjo en la chicane Dunlop, la cual modificó el ángulo de apertura que tenía para reducir la velocidad a la que llegaban los pilotos al punto donde precisamente Alberto Puig sufrió su accidente. El cual también, bueno, se habló mucho porque, bueno, es verdad que en esa curva, para intentar rebajar sus tiempos y tener las mejores sensaciones posible en la NSR 500 del equipo de Sito Pons, en el que estaba compitiendo Puig, bueno, la hizo en sexta velocidad, pero eso no siempre habla de que el piloto a lo mejor pueda ser un poco más inconsciente o quiere ir más con el agua al cuello, sino que muchas veces el tener una marcha más en algunas curvas te permite aplanar más la curva de potencia, no llevar la moto tan nerviosa, porque cuando llevas la moto al corte y estás apurando una marcha, la moto sufre más movimiento, está en ese punto un poquito más agresivo, ¿no? Y luego cuando la llevas en una marcha más alta, permite eso, hacer una moto un poquito más estable, que aunque vayas a más velocidad, conseguir que la moto te permita tener un poquito de mejor sensación de confianza básicamente cuando estás afrontando el viraje. Esto lo digo porque obviamente creo que aquí nadie de los que estamos hablando ni de los que puedan comentar, ojalá que sí, seamos pilotos, pero que es importante también tener ese punto de vista en cuenta porque luego muchas veces es como que culpamos a los pilotos de ciertas decisiones y luego también tienen una explicación técnica, ¿no? Bueno, llegamos a la primera chicane del circuito, que se hace en segunda, se empieza a apuntalar el gas a unos 90 km por hora, se hace ese cambio de dirección hacia la Aquateo, y aquí vivimos uno de los puntos más delicados de las últimas temporadas en MotoGP, hace 2 años, cuando saliendo de esta cuarta curva, Luca Marini, el domingo, precisamente siendo compañero de Marco Bezzecchi en el equipo VR46, estaba luchando con el italiano y también con Alex Márquez, pues bueno, se le ciega el tren delantero, intenta aguantarla. Aquí además hay problemas de visibilidad, tenemos también un peralte, luego a medida que vas llegando hacia la 5 también en cambio de rasante, hacia la bajada de la curva 6 de Chapel,
Y bueno, Alex Márquez no tenía la mejor visibilidad posible, acaba contactando con él y bueno, de milagro no sucede algo más porque cuando los pilotos se quedan en pista gateando y todos los pilotos vienen de tatear, ¿no? O sea, además en mitad de una aceleración como es la de la salida de la curva 4, pues esto propicia situaciones súper delicadas. También, no lo había dicho, esta primera chicane Dunlop es también muy a tener en cuenta el momento de la salida, por aquellos embotellamientos, embudos que se puedan producir cuando los pilotos van tan agrupados. Pasamos por la curva 5, que aquí no se aprecia muy bien en el layout que os he hecho para que veáis así como en 3 dimensiones básicamente los cambios, las alturas que puedan tener las diferentes curvas. Pues bueno, esta es una curva izquierda, los pilotos lo que hacen es subir a tercera. Aquí es una zona súper bonita porque cambia de dirección a derecha para esa zona chapel, una curva muy larga en bajada donde el neumático trasero, como estaba explicando anteriormente en el vídeo, empuja muchísimo al delantero y es muy fácil que con inclinación acabes perdiendo el flanco del neumático, ¿no? Aquí también os iba a decir, Marc Márquez, de la actual parrilla MotoGP, es el piloto que más victorias tiene en máxima categoría, un total de 10, ahora también os lo iba a poner en el vídeo más adelante, pero algunos os podéis preguntar, bueno, y siempre que cuentan que Marc a las curvas izquierdas y aquí tenemos un total de 9 curvas a derecha, ¿qué sucede? Bueno, estas curvas son muy propicias para Marc, es decir, aquellas frenadas que se producen en ángulo, donde Marc tiene esa capacidad de tiltear, de jugar mucho con el tien trasero, que permite descargar el tien delantero, no forzarlo tanto, haciendo derivar la parte trasera de la moto. Y eso hace que no siga empujando y no llegue a superar ese límite del flanco del neumático cuando está entrando en curva con freno, básicamente. Salimos de la curva 6, empiezan a apuntalar el gas a unos 100 km por hora, se sube a tercera, aquí empieza a subir el circuito y llegamos a esta curva del museo, la curva 7, frenada también delicada, donde vemos muchas veces que los pilotos llegan a bloquear el tren delantero porque aquí es muy fácil o perder la referencia, llegar a más velocidad de la que toca, entras con inclinación y el flanco del neumático no es capaz de permitir todo este tipo de factores que os comento, ¿no? Llegan en segunda, empiezan a frenar a 230 km por hora y aparte esta es una curva que lleva bastante tiempo a derecha y de repente el flanco del neumático izquierdo, cuidado. También decir que Michelin para este fin de semana te hay un neumático reforzado, un neumático asimétrico en el flanco derecho del neumático debido a la cantidad de curvas a derecha que os decía que hay en este sentido, un total de 9. Salimos de la 7, importantísima aceleración, para no repetir lo mismo, llegan a subir a cuarta y tenemos la fuerte frenada de GarageBand. Aquí el año pasado Acosta estuvo a punto de hacer un strike, menos mal que se le abrió ese milagroso espacio ventana como hablábamos en el pasado Gran Premio con Alex Márquez el domingo. Llegan a bajar a primera, frenada que se produce a partir de unos 264 km por hora y aquí tenemos dos curvas que se hacen de seguido. Si vemos que las últimas dos curvas del circuito antes de llegar a la recta de meta son dos curvas distintas, aquí se podrían hacer perfectamente, pero bueno, los pilotos van de línea a línea. Se me viene a la cabeza una increíble salvada que hizo aquí Marc Márquez en la temporada 2019, creo que fue en el primer entreno del fin de semana. Estaba completamente cerrado el tren delantero, estaba en el suelo y es capaz de levantarla con el codo, metiendo rodilla abajo y además la magia de, como yo digo, engañar a tu cerebro enroscando, metiéndole al puño de gas y haciendo que eso, accionando el acelerador, mantiene ese hilo que te permite levantar la moto, mantener la velocidad y bueno, y volver a hacer la magia de Marc Márquez, que en estos casos la verdad que uno no entiende ni cómo lo puede hacer, ¿no? Bueno, en este caso salen de GarageBand, empiezan a apuntalar el gas a unos 78 km por hora y tenemos la recta más larga, como os decía antes. Llegan a subir a quinta. Aquí los pilotos lo que hacen no es llegar a subir a sexta, sino que alargan para llegar casi al corte, estirando la marcha, llegando a más velocidad y luego aprovechan muy bien esa caída de revoluciones y jugar con el freno motor para tener una muy buena retención en esta frenada que precisamente va a ser la más fuerte de todo el trazado, que se produce alrededor de unos 216 metros durante 4,1 segundos y con una fuerza G de 1,5 de desaceleración. Otra chicane también, la 9 y la 10, volvemos a lo mismo que os comentaba antes, y vamos a llegar al último sector del circuito. Tenemos la siguiente chicane de GarageBand que se hace en segunda velocidad, se empieza a frenar en los 235
y vamos a llegar a esa última parte del circuito, esas 2 curvas consecutivas a derecha que ya dan lugar a la finalización de la vuelta. En este punto, que es de lo único que sí que os traigo fotograma, se produjo el adelantamiento en última vuelta, en última curva de Maverick Viñales en el Mundial 125 en la temporada 2011. Fijaos, aquí lo tenemos, salida de la chicane de Garage Blue, Viñales intenta meterse por el interior en el cambio de dirección y Teruel está aguantando por fuera. También deciros que este fue precisamente el mismo sitio en el que hace 2 temporadas, Viñales estando en el mismo punto y Pecco Bagnaia por fuera, los dos cruzaron la línea y se produjo aquel lance que dejó a los 2 pilotos fuera de carrera. También, en este sentido, esto habla de las limitaciones de los circuitos de antes, ¿no? Como decíamos con Jerez, claro, el aumento de velocidad en curva, la evolución de los neumáticos, las cargas aerodinámicas, en fin, ha hecho que muchas escapatorias se queden limitadas y que en ciertos puntos del circuito las limitaciones de amplitud, de anchura del trazado queda un poco en evidencia, ¿no? Seguimos avanzando y aquí Nico Teruel va a empezar a tirar un poco con su estrategia defensiva, como es normal que le hiciera, la oportunidad de llevarse la victoria. ¿Por qué digo esto? Teruel, saliendo de este punto, acaba abriendo muchísimo la línea. Por lo tanto, pierde muchísima velocidad a la salida de esta chicane. Viñales se la va a empezar a comer, pero obviamente Teruel está intentando hacer esta línea para tapar el hueco, para tapar el interior a la llegada de estas últimas 2 curvas antes de línea de meta con todo. ¿Qué sucede? Que al reducir tanto la velocidad, justo en este punto, con la mala aceleración que ha tenido saliendo de la chicane, se queda muy parado antes de llegar a la última curva, cosa que Viñales lo aprovecha, se tira con todo, súper decidido, y con esta determinación Viñales consigue su primera victoria en el Mundial de 125 en 2011, como os decía. Y bien, los datos que os estaba diciendo anteriormente, Jorge Lorenzo, el piloto con más victorias en máxima categoría en este circuito y en el Gran Premio de Francia. Aquí tenemos el total de podios, 6 podios desde que debutó en MotoGP, temporada 2008, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016 se saldó la disputa del Mallorquín en este Gran Premio con victoria. También tenemos un dato curioso, que el último podio, claro, hablando de este circuito lo voy a poner un poco bandeja, ¿no? El último podio de Kawasaki se produjo en este circuito, temporada 2009, a manos de, os dejo ahí un poquito para que penséis, Marco Melandi, equipo de Ayate. Kawasaki había ya abandonado la competición en 2008. Como tenía que cumplir la parte de contrato que le faltaba con Dorna, llegaron a ese compromiso de participar. Kawasaki proporcionaba una de sus motos para un equipo privado. En este caso tuvimos una carrera flag to flag y bueno, Marco Melandi pudo aprovechar bien el lío. En la segunda parte, las últimas vueltas, con la pista totalmente seca, había salido el sol, la carrera empezó en mojado obviamente, y bueno, el italiano pudo aprovechar esta oportunidad para conseguir también su último podio en MotoGP. Estábamos hablando también anteriormente de Marc Márquez en este circuito, fijaos, pudo hacer su primer podio en este trazado en su temporada de debut, que era el 4º podio consecutivo en lo que llevaba de temporada en 2013, su primer podio en una carrera en mojado. Y luego, temporadas 2014, 2018, 2019 se han saldado con victoria. Por lo tanto, como decía antes también, es el piloto de la actual parrilla de MotoGP con más victorias en máxima categoría en este trazado. Y 2024, donde tuvimos esa espectacular remontada, tanto en la Sprint como en el Gran Premio, saliendo desde la 13ª posición. Acordaos que ese fue el Gran Premio de Francia, junto con el siguiente, el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en el que Marc Márquez clasificó mal, estaba teniendo esas complicaciones, no como este año, que ha clasificado siempre en pole, salvo el pasado Gran Premio en el circuito de Jerez y que salió en la segunda posición. Pues bueno, el año pasado Marc sí que tenía más dificultades de tener esa vuelta explosiva, ¿no? Y aquí veis, como estábamos hablando antes de la tipología de este circuito, Stop and Go, por ejemplo, la entrada a la chicane 9 y 10, que es una frenada la más fuerte del circuito, la que estábamos analizando anteriormente. Marc es un especialista en ese punto. Fijaos desde dónde se lanza el año pasado a cometer el adelantamiento a Pecco Bagnaia en la última vuelta para poder afianzar esa segunda posición final. Es una auténtica pasada. Y Marc tiene esa capacidad de descargar muchísimo, no meter en complicación, en crisis al tren delantero, el neumático Michelin, que ya sabéis que es donde sufre especialmente, y tiene esa capacidad de hacer derribar, de jugar con el tren trasero de una forma muy especial.
Si nos vamos al lado de Pecco Bagnaia, aquí tenemos su resultado. Acumula solo 2 podios. El año pasado, en esa carrera que además fue súper bonita, uno de los grandes premios más emocionantes que tuvimos. Aquí además se produjo la última victoria de... perdón, el último pleno de victoria de un fin de semana de Jorge Martín. Y el primero suyo también durante la temporada pasada. Ya lo había hecho, pero el año pasado ese pleno de victoria fue el primero y el último del año y el último desde aquel entonces, porque ya sabéis que Martín este año poco ha podido competir, ¿no? Y bueno, de Pecco Bagnaia, la sprint también de hace 2 temporadas, pudo finalizar en el podio. Pecco en este circuito va rápido, pero sinceramente sería uno de los circuitos que diría yo que en comparación con de lo que venimos, con Jerez y Qatar, no diría que tenga el mismo nivel de afinidad. Pero bueno, todo cambia tanto que al final, si ahora llega Pecco y monta esas horquillas largas que están llevando las Ducati oficiales este año y las demás Ducati satélites, como hablaba Ramón Forcada en el último episodio de Dura la Vita, y encuentre esa sensación, ese pasito que os decía que le falta en frenada, pues fijaos. Os comento lo que dijo Ramón Forcada porque me llamó muchísimo la atención. Yo no lo había visto publicado en ningún lado, y es que Pecco es el único piloto de Ducati que no está montando las suspensiones más largas que lleva Ducati este año. A lo mejor eso es ese es uno de los 2 componentes nuevos de la moto de Marc que dijo Pecco que probó en esos test post Jerez y que van a probarlo nuevo en Le Mans y a ver si le ofrece mejores sensaciones. Pero fijaos, ¿dónde puede estar la diferencia? En unas horquillas cortas o largas, en fin. Nivel de detalle, de tecnología, de apurar hasta la última milésima. Como os decía también en el último vídeo con los ejemplos de la cantidad de milésimas que perdió un Maverick Viñales en la última carrera, un total de 11 milésimas por curva para quedar en cuarta posición. Pues fijaos, ¿no? Cómo está todo apretado. Y quería poneros también el siguiente dato, que es que aquí Alex Márquez, temporada 2020, debutando en MotoGP con la Honda, consiguió su primer podio en categoría máxima, acabando en la segunda posición, que daría lugar al primero de los 2 podios consecutivos que consiguió en dicha temporada, cuando en Aragón, con esa impresionante remontada, también finalizó en la segunda posición. Veremos cómo a Alex pues, se le encaja este circuito, líder del Mundial de MotoGP, que viene muy fuerte, y vamos a ver cómo acaba produciéndose todo. Y creo que con esto, bueno, deciros que sí que quería comentarlo. Manu González aquí tiene el récord de circuito el año pasado, 1.34.868, que era la primera toma de contacto de los neumáticos Pirelli en este circuito, como en todos la temporada pasada, como bien sabéis. Manu González, que viene líder del Mundial de Moto2, que está haciendo un inicio de campeonato impresionante, que, como os decía, lleva esa ventaja de 7 puntos sobre Aaron Canet, y quiero, sobre todo en este circuito, con esas fuertes aceleraciones que tenemos, que os fijéis en la habilidad, la capacidad que tiene Manu de salir con mucha velocidad y de levantar la moto casi como nadie de todos los pilotos que hay en Moto2. Está marcando la diferencia en este punto de un modo impresionante. Yo, por lo menos, a modo visual. Y también analizando algunos sectores de los diferentes circuitos que llevamos, donde se ve claramente que son de tener una alta velocidad saliendo de las curvas y tener un muy buen nivel de aceleración. Manu en este sentido lo está abordando. Y yo creo que este es uno de los trazados que si todo se mantiene igual, no hay, podemos decir, grandes cambios climáticos o cosas extrañas, y todo se da en condiciones de seco. Aquí cuidado con Manu González. No estoy avisando de nada nuevo, obviamente, pero Manu, con el inicio de campeonato que está haciendo, me llama muchísimo la atención el nivel de compromiso que tiene su estilo de pilotaje. Un piloto que se ve mucho de redate a serra, pero muy fino por el sitio, preciso, no comete fallos. La verdad que espectacular. Me gustaría hablar más de Moto2, de Moto3, pero como se me va acumulando el tiempo y muchos asuntos de los que hablar, pues siempre me acaba pasando lo mismo, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar al último capítulo que os prometía al inicio del vídeo del Mundial de Superbike. Como os decía, Nicolás Bulega, pleno de victorias. Tuvimos el guión en las 2 mangas, también en la Superpole del domingo, donde precisamente en la Superpole pensábamos que Toprak, como estaba acusando esa caída del neumático trasero y era en las primeras 10 vueltas donde le pudo luchar el sábado, pues a lo mejor iba a tener más oportunidades de poder conseguir la victoria. No fue así.
Es más, no le pudo adelantar en ningún momento. Y luego el domingo, en cambio, en la segunda manga del domingo, sí que pudo estar en esas primeras vueltas liderando, metiendo la moto en la última chicane antes de entrar a la línea de meta. Una chicane que es espectacular, ¿no? Con ese peralte que tiene, ese cambio de rasante, la verdad que es muy bonito. Y este es un circuito además en el que si Bulega, por ejemplo, Portimao, le pudo plantar cara a Toprak, se veía ya el paso adelante en confianza, en sensaciones de Bulega encima de la Ducati esta temporada. Pero llega a este circuito donde debería ser un circuito más Toprak, ¿no? Un circuito más semejante a su estilo, porque sí, vale, podemos decir que el turco el año pasado estuvo ausente debido a la lesión tan complicada que tuvo de la espalda, no pudo llegar a tiempo, lógicamente. Pero este es un circuito sinuoso, tiene frenas también en ángulo, de básicamente forzar mucho el tren delantero, donde Toprak sabemos que tiene ese nivel de dominio, pero no era capaz Toprak de reponerse a esas limitaciones que tiene esta temporada, como decíamos al inicio del vídeo. Es que la capacidad de aceleración que tiene la Ducati, una velocidad impresionante. Y es que se ve muchísimas veces a la salida de diferentes curvas en diferentes puntos de aceleración, donde la Ducati sale sobre raíles, le hace meteo, y la BMW se ve como Toprak tiene que estar usando ese neumático de acero, dejando una marca también en el asfalto, la huella del neumático, porque tiene que ir forzándolo más de lo debido para poder por lo menos aguantarle, ¿no? Y luego, claro, eso en las últimas vueltas, en la segunda parte, pues se va acusando muchísimo, eso es obvio. ¿Qué más tenía apuntado para poder comentaros por aquí? También Danilo Petrucci. Sé que a uno de los que ven nuestros vídeos le va a gustar muchísimo esta foto con Kevin Schwantz, grande. Y además que este fin de semana tuvimos también un paseo de grandes figuras. Tuvieron ahí los capos de Ducati, Gigi Daliña, Davide Tardosi, Mauro Grassali, el manager de... Bueno, no me sale ahora mismo el nombre de su puesto, que sustituye a Chiavati durante la última temporada en su puesto en el equipo oficial Lenovo Ducati. El caso, iba con Danilo Petrucci y decirle, el año pasado sabéis que consiguió el pleno de victoria, se esperaba muchísimo del italiano este fin de semana, por ese nivel que había podido tener ese idilio, ¿no? con la pista de Cremona, pero no ha estado al mismo punto. Cierto es que le perjudicó mucho, bueno, cómo le taponó Locatelli en la Superpole, eso le obligó al italiano a clasificar desde la 13ª posición. El domingo hizo muy buena remontada, fundamentalmente en la Superpole, remontando hasta la 6ª posición y luego del 6º al 4º en la segunda manga del domingo. Pero no fue capaz Danilo de replicar los mismos tiempos del año pasado, estaba casi un segundo de distancia de esas vueltas rápidas, ese ritmo que tenía por vuelta a Danilo Petrucci, ¿no? Que la verdad que no le estamos bien, sí que es capaz de estar en ese top 5, pero no con ese nivel de velocidad, de incluso en algunos fines de semana estar luchando por el podio, incluso con la cabeza por la victoria, como la tenía la temporada pasada, ¿no? Igualmente os voy a poner aquí la clasificación del campeonato del Mundial de Superbike para que lo veáis, así soy capaz. Aquí tenemos Nicolo Bulega después de este fin de semana, ventaja a Toprak en 34 puntos. Álvaro Bautista, que también os lo quería poner en pantalla, que finalizó en el podio en las dos mangas del domingo y también en la Superpole del domingo de este día. Locatelli, que baja a la 4ª posición después de su primera victoria en Superbike en Assen con la Yamaha. Danilo Petrucci en la 5ª posición. San Lowe 6º, que cada vez se va consolidando un poco más a nivel de consistencia. Ya sabéis que San es un piloto muy dado a sufrir muchas caídas, a tener esa falta de regularidad. Jarone, que baja a la 7ª posición. Y llegamos a Chevy Vierge y podemos hablar de las Honda. Antes de hablar de Honda, del paso adelante que están dando, que la verdad que, bueno, Chevy Vierge pudo acabar el sábado la primera manga y también la Superpole del domingo en la 5ª posición. Finalmente acabó 7º el domingo. Lecuona pudo finalizar 6º después de... Os voy a poner la foto porque yo directamente estaba hablando de Honda. Me he calentado. Lecuona pudo finalizar la única carrera en la que sí cogió puntos, que fue la segunda manga el domingo en la 6ª posición, porque Lecuona sufrió 2 caídas. Venía en una plena remontada. La verdad que es muy positivo ver con este nivel de competitividad a Lecuona, que ya se ha recuperado la lesión que tuvo en pretemporada, también la fuerte lesión que tuvo en la zona de las costillas,
con esa caída en el inicio del campeonato en Phillip Island, en la curva Lucky Hay, un fuerte high side, muy, muy feo, la verdad. Y ya le vimos con esas sensaciones, un piloto muy agresivo, ¿no? De frenar hasta la cocina y buscar muy rápidamente levantar la moto. Es un piloto muy incisivo. Cuando Lecuona tiene ese nivel de confianza, es súper determinado. Pero vimos como ese nivel, ¿no?, de sensación de confianza de ir remontando el sábado y la Superpole del domingo le pasó factura, acabó en el suelo. En la Superpole del domingo, luchando con Van der Mark, llegó a una frenada, ya no me acuerdo exactamente justo el número de la curva que era, porque con Cremona me las conozco, pero me tengo que ir familiarizando, ¿no? Pero bueno, se vio como básicamente estaba empujando tanto el neumático trasero al delantero, que en el momento de soltar freno bloqueó de adelante, ¿no? Aún así, como decía, muy positivo ver que las Hondas se asoman ya por ese top 5 y que son capaces de aplicar toda la potencia que tiene su motor, porque ya sabemos que en las últimas temporadas, no como en MotoGP, que sabéis que tiene ese déficit de velocidad punta a la Honda, pues aquí en Superbike, sobre todo desde, podemos decir, en los últimos años, la llegada de Superbike, de Álvaro Bautista a Honda en 2020, ha sido una moto de tener mucha velocidad, mucho par, mucha potencia, pero no ser capaz de aplicarla, ¿no? Y cuando esto sucede, al final actúa la electrónica, la moto empieza a cortar potencia, sufre mucho movimiento, también esa entrega de potencia más delicada, luego afecta al freno motor, porque el carácter agresivo del propulsor hace que al final, a la hora de reducir la velocidad entrando en curva, sea una moto mucho más crítica. Cuando vas a lanzarla con confianza y buscando este punto con el tren delantero, acabas perdiéndolo de forma inesperada. Y en este caso vemos como Honda está dando pasos en adelante y son capaces de ir evolucionando. Hablábamos al inicio del campeonato, en los últimos vídeos que hablamos del Mundial de Superbike, que Honda estaba intentando dar con esa tecla cuando hay más temperatura en pista, que a nivel de electrónica estaban sufriendo más problemas. En el Cremona es verdad que no tuvimos temperaturas excesivas, pero sí que Honda ya pudo mostrar la patita por lo menos y estar en unos puestos mucho más competitivos, ¿no? Y bueno, vamos finalizando el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente. Como os dije en pasados vídeos, vamos a estar en Le Mans. A ver si, no sé, puedo hacer algún videoblog, os traigo algo de contenido. No sé cómo lo organizaremos. Y bueno, si hay alguno que se da la coincidencia de la vida que esté viendo este vídeo y que además este fin de semana vaya hasta allí, pues bueno, que avise, que ya que estamos en terreno desconocido, que yo por lo menos nunca he estado en Le Mans, pues habrá que aprovecharlo con buena compañía. Así que nada, nos vemos y a disfrutar mucho del motociclismo.